Bendiciones, iglesia, bendiciones a la gente que nos está siguiendo por redes sociales, bendiciones, hermanos, hasta allá donde nos estén mirando. Que Dios los bendiga y esperemos que se queden todo este estudio con nosotros. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Génesis capítulo 47. Allá en casita también, por favor, acompáñenos. Génesis capítulo 47. Continuamos, hermanos, con la historia de José y su familia, su papá, sus hermanos. Hermanos, hemos estado varias semanas viendo acerca de esto y totalmente, hermanos, meramente enseñanzas para la familia, ¿verdad? Situaciones muy familiares, muy de familia, asuntos de pleitos, hermanos, contra el papá, celos, separaciones, división de la familia y todas estas cosas, hermanos, nos han dejado unas enseñanzas muy importantes en nuestra vida y en este capítulo 47 no es la excepción, hermanos, no es la excepción. El Señor continúa enseñándonos muchas cosas. En el capítulo anterior miramos cómo la familia de José, su papá y sus hermanos finalmente llegaron a Egipto, todos, ¿verdad? Llegaron y se acabó el misterio, se acabó todo el asunto y ahora sí José tiene que aceptarlos, hermanos, y recibirlos en el lugar donde él está. Y al final del capítulo, cuando él está hablando con ellos, les dice: ¿sabes qué? Voy a tener que hablar con Faraón, ¿verdad? De que han llegado ustedes. Les voy a tener que decir que llegaron con todo y chivas, que llegaron con todo y triquis y que tenemos que instalarlos en alguna parte del Egipto. Y así empieza el capítulo, hermanos, diciendo precisamente, ¿verdad? José hablando con Faraón y diciéndoles: mis papás y mis hermanos han llegado. Y ahí vamos a iniciar en el capítulo 47, sígame con su vista, por favor, en lo que le quito aquí una luz a mi. Ahí está. Muy bien. Vamos a iniciar ahí, hermanos. Voy a leer el verso 1. Voy a ir leyendo verso por verso y le vamos a dar explicación. Nuestro hermano Ricardo terminó el estudio pasado en el capítulo 46. Y mirábamos todo este asunto, las personas que entraron a Egipto, ¿verdad? De cómo Dios cumplía una promesa. Era el inicio de una promesa cumplida. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham, hermanos, que él iba a ser de él una gran nación. ¿Recuerda? Y esta promesa apenas inicia aquí con la familia ya de José, cuando entran 70 personas, decía la Biblia ahí. 70 personas entran a Egipto, toda la familia de José. Ya podemos decir que Israel iba ahí como nación, como pequeña nación, que más adelante iba a crecer muchísimo, pero ahí estaba el cumplimiento de la promesa. Y después de varias escenas muy emotivas que miramos acerca del perdón y cómo los hermanos se perdonaban, cómo José revelaba su identidad y se lloraban, cuando al final del capítulo 46, hermanos, cuando iba toda la familia en caravana hacia Egipto, se dice que Jacob manda a Judá adelantarse, ¿verdad? Porque quedó de verse con José en un lugar que se llamaba Gosén, ¿se acuerdan? En un lugar llamado Gosén, y se quedan de ver ahí. Qué bonito imagen, qué bonito cuadro de toda la gente y toda la pequeña nación esa ahí reuniéndose y haciendo un plan para llegar entonces a esa tierra que Dios los había llevado, para después sacarlos de ahí. Así le había prometido Dios a Jacob: yo te voy a llevar a esa tierra, dijo, pues también te voy a sacar de ahí. Y tus hijos, tu José, va a cerrar tus ojos. ¿Se acuerdas que le dijo? Entonces, hasta ahí vamos en el contexto, ¿verdad? Ok, voy a empezar leyendo, hermanos. Dice el verso 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen, les dice, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Ahí está, hermanos, ¿verdad? Primero vemos cómo José actúa, hermanos, como un mediador entre su familia y el poder egipcio, ¿verdad? Porque en ese tiempo era costumbre que si alguien extranjero venía a la tierra de Egipto, tenían que ir directamente con el faraón y pedir permiso para sentarse en algún área. No podían llegar nomás cualquier tribu y a sentarse porque se les arrancaba, les iba como en feria. Entonces tenían que pedir permiso. ¿Y qué vemos aquí? Que José toma esa posición de autoridad que tiene ante el faraón, su mano derecha, su brazo derecho, quien lo estaba enriqueciendo, y va y se pone en medio de ellos y media. Y le dice: ¿sabes qué, faraón? Mi padre y mis hermanos han venido de Canaán. Una familia, hermanos, que antes de esto estaba dividida.
Una familia que entre hermanos estaban muy peleados. Ahora José se para como orgulloso y le dice: es que mi padre y mis hermanos están aquí. Vean nomás, hermanos, vemos aquí una familia restaurada en todo su esplendor. Después de todo lo que sucedió, después de todo lo que usted y yo hemos leído en estos capítulos de Génesis, vemos una familia restaurada y vemos a José interviniendo por su padre y le dice al faraón: ¿sabes qué? Ellos están aquí. Era costumbre, como le digo, hermanos, pedir permiso. Resulta que Gosén, hermanos, era una región muy interesante porque era una región muy fértil al noroeste de Egipto. Y como José sabía que traían todos ellos eran pastores pues de ovejas, al ganado, se dedicaban al ganado, y se quedó de ver ahí porque estratégicamente dijo: yo puedo dejar a mi familia aquí en Gosén y no vamos a batallar, porque era un área, hermanos, que estaba cerca del río Nilo. Usted conoce el río Nilo, es un río muy grande, con mucha agua, incluso se desborda una vez al año y es demasiada agua. Entonces Gosén estaba ahí muy cerca de ahí, en uno de los brazos que salen, un área con mucha vegetación, mucho lugar para pastorear ovejas y ganado. Entonces estratégicamente vea qué inteligente es José. Y entonces está platicando con Faraón, hermanos. Esta tierra de Gosén estaba alejada del centro de Egipcio, lo que le permitía preservar la identidad hebrea. Ve cómo pasa, hermanos. Llega José con su familia y va y le va a pedir permiso para quedarse en ese lugar que está en Egipto, pero no está mezclado con Egipto, sino que está apartado, con la idea de identificarse como nación hebrea. Ahí están, el pueblo de Israel, cumpliéndose la promesa, hermanos, de una forma muy, muy hermosa. ¿Qué debemos aprender, hermanos, de este versículo? Pues aprender, hermanos, a representar bien a nuestra familia, a la comunidad o a la iglesia donde nos congregamos, tal vez, mostrando integridad y sabiduría. Vea cómo un hijo, hermanos, está haciendo todo lo necesario para que su familia inmigre al lugar donde él vive. Es como una persona que vive en el otro lado, por ejemplo, por muchos años, ¿verdad? Se casó una persona al otro lado y tuvo su residencia, y después de muchos años esa persona pide a sus hijos, y puede pedir a sus hijos que viven en otro país, ¿verdad? Es un proceso, es un trámite, pero puede pedirlos. Es algo así, hermanos, es como presentarte ante el gobierno y decirle: ¿sabes qué? Mi padre y mis hermanos necesitan estar aquí conmigo, intercediendo. Y ahí estaba José, hermanos, intercediendo por su papá y sus hermanos también. Esta escena, hermanos, parece muy sencillo, pero se me hace muy hermoso. Se me hace muy hermoso de parte de José que él tome esa posición. No simplemente fue y los escondió por allá, con vergüenza tal vez, ¿verdad? José, recuerda usted que era brazo derecho de Faraón. Y probablemente pudo haberle contado muchas cosas acerca de sus hermanos y de su papá. No sé qué le habrá contado. Pero el caso es que está aquí y se mira un hombre muy orgulloso de su familia y pide un lugar para ellos. Pide un lugar para ellos en la tierra de Egipto. Y eso es muy, muy hermoso, hermanos. Vamos al versículo 2. Dice: y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. No se dice, hermanos, aquí en esta escritura no se dice quiénes eran esos 5. Dice de los postreros. Me imagino que eran de los más pequeños, del más pequeño al más grande, los últimos 5 tal vez. Pero es curioso, hermanos, porque la numerología y la simbología en la Biblia es muy importante, hermanos. Aquí el número 5 no vamos a estudiarlo así a fondo, hermanos, pero la numerología es importante en la Biblia y por algo vienen los números. Qué curioso que haya escogido 5 hermanos, no sé, tal vez escogió a los 5 que mejor hablaban, que mejor se expresaban, ¿verdad? A los 5 que tenían mejor imagen, tal vez, no sé, en algo pensó, pero alguna estrategia sabia José traía al agarrar 5 de sus hermanos y presentárselos al Señor. Le digo, no se dice quiénes eran esos 5 hermanos, pero el número 5 en la Biblia puede representar gracia. Si usted lo busca, ese número puede representar gracia en la ofrenda. En el libro de Levíticos, donde viene toda la ley para el pueblo de Israel, se dice que en los capítulos del 1 al 5, hermanos, habla acerca de las ofrendas. Ofrendas que el pueblo tenía que llevar a Dios y Dios iba a hacer un pacto con ellos. En cada una de las ofrendas, Dios hacía un pacto para perdonar al pueblo, para bendecir al pueblo. Pero resulta, hermanos, que estas ofrendas no se trata de lo que usted y yo podamos
presentar delante de Dios, se trata de lo que Él quiere hacer. Él es bueno con nosotros por naturaleza, ¿verdad? Entonces, estas 5 ofrendas, hermanos, vienen ahí en Levítico y el número 5 las representa. Por ejemplo, David cuando mató a Goliat, agarró ¿cuántas piedras? 5 piedras. Y una le es suficiente para matar a Goliat. Pero él traía las otras 4 por si sus hermanos brincaban, ¿verdad? Por si los otros 4 hermanos de Goliat brincaban. Ay, traía 4 piedras más. 5 piedras, hermanos. El cuerpo humano, hermanos, nosotros tenemos, el Señor nos hizo con 5 sentidos: vista, olfato, gusto, oído y punch, tacto. Con 5 sentidos. ¿Para qué, hermanos? Para poder disfrutar, para poder desarrollarnos bien en nuestra sociedad. Vea, son cosas que pueden ser, tienen que tener algún significado, hermanos. 5 dedos en las manos, en los pies, para agarrar bien, para movernos bien, para caminar. Si usted pierde un dedo de la mano, especialmente el gordo, ya la mano casi no sirve para nada. Si pierde el dedo gordo del pie, es el que da estabilidad. Dicen, no podríamos caminar sin un solo dedo. O sea, tenemos 5 por una razón. Entonces, para que vea que los números son importantes en la Biblia. La Torá, hermanos, el Pentateuco, ¿cuántos libros son? 5: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y ahí está toda la ley de Dios. Ahí están esos fueron los primeros 5 libros. Y después se añadieron más, pero es muy importante para el judaísmo, hermanos, y para el cristianismo. La Torá es súper importante. Y son los primeros 5 libros de la Biblia. Es ahí donde nace la promesa para todos nosotros. Vean nomás, los primeros 5 libros de la Biblia, pero ahí Dios le dice a Abraham que va a ser de él una nación grande y que por medio de él iban a ser libres todas las naciones de la tierra. Y ahí estamos usted y yo. Ahí nace el pacto, hermanos. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre a Abraham, que significaba Dios hombre exaltado o hombre enaltecido, y después le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Vean nomás el significado. Y padre de multitudes significa que todas las naciones del mundo iban a ser propiedad de Dios. Y ahí estamos, ¿quién? Usted y yo. Para que vean, hermanos. Y ahí están los primeros 5 libros de la Biblia. José probablemente seleccionó a aquellos que mejor hablaban y que a lo mejor se comportaban bien delante del faraón, los 5 que no se ponían muy nerviosos, no sé, haber platicado con ellos antes de ir. ¿Sabes qué? Le voy a presentar a faraón y mira que tiene un faraón, es un hombre muy serio, tienen que comportarse. Y él analizó a sus hermanos y dijo, ustedes 5 vengan para acá. ¿Por qué no se llevó a todos? No sé. Yo creo que tuvo un discernimiento ahí político o algo así, José. Espiritual también, porque tenía comunicación con Dios y Dios siempre le revelaba qué hacer a José. Pero agarró 5 de sus hermanos. Debemos de prepararnos, hermanos, bien para presentar bien a Dios, para representarlo aquí en la tierra, así como hacía José. José, donde quiera que andaba, hermanos, él representaba perfectamente a su Dios. Y usted y yo también somos representantes en la tierra. Y a los nuestros, cuando estemos también frente a personas con autoridad. Vea lo que dice 2 Corintios 5:20, mi hermano. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Nunca le tocó estar en la escuela y que le tocara exponer? Y que luego que tú fueras el líder, ¿no? A mí me tocó muchas veces porque yo era líder, hermano, yo era líder de la escuela. Era truchilla, ¿qué le voy a hacer? Iba a exponer, hermanos, y cuando había que hacer los equipos me decían, ¿sabes qué? Pues escoge tu equipo, ¿no? Ya fueran 4, 5, 6. ¿Y qué hacía yo, hermanos? No me iba por el tartamudo, no me iba por el tímido, me iba por los que mejor podían hacerlo. ¿Verdad que sí? Y esto haber hecho a José, haber dicho, voy con Faraón, me voy a preguntar con este hombre, yo sé cómo es él, lo conozco muy bien, me voy a llevar a los hermanos que son más truchillas. Algo así haber pasado, ¿verdad? Y así debemos ser, hermanos. Entonces, fíjese, José escogió a 5 de sus hermanos, a lo mejor los más truchas. Y cuando Dios nos llama a nosotros para hacer un trabajo, así nos escoge Dios. Usted es un llamado de Dios, es un escogido. Dios lo tomó de donde estaba y te dijo, tú me eres útil. Porque vio capacidades en ti que a lo mejor ni tú mismo ves en ti, pero Dios las vio. Y dijo, ven, vamos a exponer. Te dijo, ven, hijo mío, vamos a exponer y tú tienes capacidades para hacerlo. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos?
Qué hermoso. Vean, hermanos, la palabra embajadores del griego presbeumen, presbeuomen. Parece que ando hablando inglés ya. Si estará alguien apuntando, la palabra es presbe, así como presbítero, presbe y lo es U-O-M-E-N. Esa palabra es del griego, hermanos, significa embajadores. Presbeuomen. Presbeuomen. Se refiere, hermanos, a quienes representan a un rey o nación en tierras extranjeras. ¿Verdad que usted sabe que en México tenemos embajadores, un embajador de Estados Unidos y está aquí en México representando a la nación de Estados Unidos? Y así en todas las naciones del mundo hay embajadores. Usted y yo somos embajadores de Cristo y estamos en este lugar que no es nuestra nación. Nosotros somos peregrinos aquí, nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos y somos representantes de Cristo en la tierra. O sea, usted y yo somos embajadores de Él. Somos sus embajadores. Él los ha escogido, hermanos. Así como José escogió a esos 5 hermanos para ir ante Faraón, el Señor nos ha llamado a usted y a mí para representarlo en este mundo. Ahora la pregunta que yo te hago, hermanos, ¿estás representando bien a Cristo? ¿Qué tal lo estás representando? ¿Qué tal estás representando al Señor? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás actuando, hermanos? Como si Dios hablase a través de ti. Como cristianos no solamente llevamos el nombre de Cristo, sino que hablamos y actuamos en su lugar. Vea qué importante, hermanos, que todo lo que usted habla y dice representa a Cristo. Por eso muchas veces en la iglesia la gente no quiere llegar a la iglesia, porque ve personas, hermano, actuando, que dicen que son cristianas, actuando de forma rara. Y dicen, ¿tú representas a Cristo? No, pues ¿para qué voy a la iglesia si acá estoy mejor, nos portamos mejor en mi casa? Que no es cristiana. O sea, somos representantes, somos embajadores. Qué importante es ser buenos embajadores de Cristo, hermanos. Pablo le está diciendo que los creyentes que representan a Cristo en este mundo, hermanos, debemos hablar y actuar como si Dios hablara a través de nosotros. Nuestro testimonio es una carta viva del reino de Dios, ¿sí o no? Su testimonio, hermanos, es muy importante. Guarde esto en su corazón hoy. Su testimonio es muy importante porque refleja a Cristo en tu vida. Si tú no tienes cosas, hermanos, que reflejan a Cristo, eso puede ser un problema en la gente. Como cristianos, hermanos, no solo llevamos el nombre de Cristo, sino que hablamos y actuamos en su lugar. Verso 3, seguimos. Dice, y Faraón dijo a sus hermanos, empieza la plática, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos. Le dijo, así nosotros como nuestros padres. De una, ¿verdad? Empieza la comunicación, hermanos, porque resulta que el oficio de pastor era muy despreciado por los egipcios. Era una labor, hermanos, que no era bien vista. Por eso José sabiamente escoge una tierra que es muy buena, pero que está apartada del rey, para que él accediera a dejar al pueblo allá. Porque como los egipcios no aceptaban a los pastores de ovejas, quiso decir, ok, José, te voy a dar chance que traigas a tu papá, a tus hermanos, pero está bien, déjamelos allá en Gosén. Porque la propuesta de quedarse en Gosén no fue de Faraón, fue de José primero. Entonces, para que vean, hermanos, como no era muy bien vista esa labor, los deja ahí, hermanos. Primero, lo que veo aquí es que los hermanos no ocultan quiénes son, ¿verdad? No ocultan, no les da vergüenza, no les da miedo, porque saben, hermanos, ya hay un plan divino orquestándose hermoso alrededor de ellos. Y van, hermanos, con una seguridad y le dicen a Faraón, ¿sabes qué? Somos pastores de ovejas. Sabiendo que no los iban a aceptar muy bien, José les dijo antes de ir con Faraón, les dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir y vamos a decir que somos pastores y todos, que ustedes son pastores, pero no son bien vistos, así que abusados. La honestidad, hermanos, significa decir la verdad. Debemos de ser honestos, así como estos muchachos. Ahí le va la enseñanza de este versículo. Necesitamos ser honestos, derechos, leales, honrados. Necesitamos ser hombres y mujeres de una sola pieza. ¿Qué significa honestidad? Significa decir la verdad.
actuar con rectitud y ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace. Es una virtud moral, hermanos, y espiritual que implica, número 1, integridad, implica transparencia y número 3, respeto por uno mismo y por los demás. Sé fiel a tu identidad, hermanos. Sé fiel a tu identidad. Donde quiera que andes y ve para dónde voy. Muchas veces andamos en la calle, andamos en otros lugares. Ya lo he dicho muchas veces, pero no me canso de decirlo. A veces la gente no se da cuenta que somos cristianos porque no nos gusta decir que somos cristianos porque nos compromete a que nuestro testimonio tenga que ser como debe ser un cristiano. Entonces cuando la gente pregunta en la calle, ¿y tú qué eres? Pues yo soy cristiano. Y a mucha honra, ¿verdad? Y con mucho orgullo. Sé fiel a tu identidad, hermanos. Incluso cuando tu trabajo o tu fe no sean valorados por la cultura en la que estamos, sé fiel a tu identidad. Joven, sé fiel a tu identidad. Así como ellos, aunque sabían que los iban a segregar dentro de la misma nación, no les importó. No les importó porque había un plan divino. Y piensa en esto, que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza decir que eres cristiano, que no te dé vergüenza representar a Cristo con mucho honor y con mucha honra. Y el Señor te va a bendecir. Dice Efesios 4:25, hermanos. Por tanto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dejémonos de mentiras, hermanos. Para nada es bueno. Si alguien te pregunta en la calle, ¿tú qué eres? Tú dile, hermano, soy cristiano. Verso 4. Dice, dijeron además a Faraón. Vea lo que le dicen los hermanos, ¿no? Ya entrando en confianza. Se animaron a decirle quién es él y luego le dice, para morar en esta tierra hemos venido. ¿Qué óvole? Para morar en esta tierra hemos venido, dice, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, o sea, de donde venían de Canaán. Dice, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permites que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Ahí están, se estaban acomodando. A mí se me figura que cuando tuvieron esa plática con Faraón ya hasta se ven sentados por allá, ¿no? Ya habían acomodado sus animalitos y sus tienditas. Y ahí estaban, hermanos. Ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén, les dice, la sequía, hermanos, que había afectado a Canaán era parte del plan de Dios para trasladar a Israel a Egipto y preservarlo ahí. ¿Sí o no? Todo esto era un plan de Dios. Al pedir, hermanos, con humildad, los hermanos muestran dependencia del favor de Faraón. A veces es bueno reconocer nuestras limitaciones con humildad. Llegan los hermanos, y sabían que iban a una nación que no era la suya. Eran extranjeros ahí. No era ni su lengua. Y llegan y lo primero que dicen es pedir un favor. Y reconocer que no podían hacer nada. Y digo, ¿sabes qué? Hemos venido para habitar aquí, pero necesitamos que tú nos des chance de habitar ahí. Y aquí va la enseñanza, hermanos. Reconocer nuestras limitaciones con humildad. Porque reconocer nuestras limitaciones, reconocer que ocupas algo, hermano, no simplemente de la gente, reconocer que ocupas algo de Dios, puede abrir puertas. Si tú reconoces, hermanos, doblegas tu orgullo y reconoces delante de Dios que ocupas algo, esto abre puertas que el orgullo cerraría. Definitivamente. Muchas veces Dios nos lleva, hermanos, a Egipto para reconocer que necesitamos de Él y pedir auxilio. Así nos pasa, hermanos, literalmente en la actualidad. Dios nos lleva, así como toda la familia, como todo Israel a Egipto, y nos lleva a nosotros y nos pone en un lugar, hermanos, para hacer algo en nosotros, para hacer una obra especial y después sacarnos de ahí, hermanos, victoriosos. Pero primero, ¿qué debemos hacer? Reconocer nuestras limitaciones. Versos 5 y 6. Dice, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre, le dice, y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Ay, no más. Ahí está, hermanos, lo que hablaba hace un momento. Reconocieron sus limitaciones, doblegaron su orgullo. ¿Y qué vino? La bendición. Vino una bendición.
les dijo, ok, sí, habiten en tierra de Gosén, y aparte, si tienes buenos hombres entre tus hombres para apacentar ganado, mándamelos para que trabajen conmigo. Ahí está, hermano. Faraón otorga no solo residencia, sino la mejor tierra de Egipto. O sea, les dio un lugar especial, como les digo, ahí pasaba el río Nilo, hermanos. Su generosidad también es un reflejo del favor que José había ganado. Porque José se había portado muy bien con Faraón, era su familia, obviamente que él quería portarse bien. Al ofrecerles puestos de responsabilidad, hermanos, les muestra confianza. Cuando vivimos con integridad, hermanos, incluso quienes no comparten nuestra fe pueden confiar en nosotros y bendecirnos. La gente que no es cristiana, ¿le ha pasado? Que depositan una confianza especial en usted y te confían cosas que no le confían a otra gente. Incluso sin conocerte mucho. Hay gente que saben que eres cristiano, te ven comportarte 2, 3 ocasiones y generas una confianza en ellos porque Dios está en nosotros. Así estaba Dios con José. Y como le tenía mucha confianza, hermanos, Faraón se animó a abrirle las puertas del lugar, a ponerlos en un lugar especial. Imagine cómo andamos en ese tema, hermanos. Con la gente que nos rodea, con sus patrones, con tus amigos. Eres una mujer y un hombre de confianza entre tus amigos. Eres una persona que inspiras confianza. Y si es así, hermanos, gloria a Dios. Imagine que usted está en un trabajo, hermanos, y viene a su trabajo a pedir trabajo a su mamá o su papá o su hermano. Y que lo primero que haga el supervisor cuando va a entrevistar a ellos es preguntarte, y tú le dices, ¿qué? Mi familiar es mi hermano, es mi hermana. Y que te digas, tu hermano, va de una. Porque si tú trabajas como trabajas, tu mamá, tu hermano debe trabajar igual, ¿verdad? A veces inspiramos esa confianza. O somos de los que, ¿es tu hermano? Ciérrale la puerta. Sí, no. ¿Verdad? Y a veces somos así, hermanos. Entonces, ¿cómo estamos delante de Dios? Siendo buenos representantes, buenos embajadores. Así debemos de ser usted y yo, hermanos. Verso 7. Dice, también José introdujo a Jacob su padre. Y aquí viene esta escena muy bonita, hermanos, donde le presenta a su papá, ¿verdad? Dice, introdujo a Jacob su padre y le presentó delante de Faraón. Y vea esta escena. Y Jacob bendijo a Faraón. Es como que se le presentaron y, Faraón, Dios te bendiga, Faraón. Faraón acá, ¿no? Jacob bendice a Faraón, hermanos. Jacob, como patriarca, actúa como representante de Dios al bendecir a Faraón. Imagínese pararse enfrente de un rey del Faraón, que era una nación muy grande, importante. No creían en Dios, creían en otros muchos dioses. Y pararse Jacob delante de él, hermanos, y de primeras representar a Dios. Y dice que lo bendice. Nunca, hermanos, subestimes el poder de una bendición. Incluso hacia personas con autoridad. Donde quiera que tú andes, ve bien, hermanos, no nomás con gente de tu nivel, sino con cualquier persona, una persona, llámese de autoridad, lo que sea. No tengas miedo ni vergüenza de representar a tu Dios. Es lindo a veces, hermano, cuando la gente sabe que tú eres un cristiano, cuando la gente sabe que tú eres un hijo de Dios. A veces en vez de tener vergüenza, hermanos, o miedo, porque creemos que va a pasar algo negativo, o nos van a subestimar, nos van a rechazar. A veces no, hermanos, a veces es lo contrario. Te ponen en alta estima si tenemos buen testimonio delante de Dios. Amén. No tenemos, hermanos, que tener miedo ni subestimar el hecho de bendecir a alguien. ¿Sabes por qué? Porque no eres tú a veces el que está hablando. Si estás representando a Dios, al Dios que adoramos, al Dios que servimos, es Dios el que va a dar la bendición, no tú, no yo. Cuando tú bendices a alguien en tu trabajo, a tu patrón, le dices, hey, Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Estás lanzando una bendición, hermanos, y estás creyendo que Dios verdaderamente va a bendecir a esa persona. Así créelo, hermanos, para no dudar en bendecir a alguien. Versículo 8. Sí.
Amén. Qué atinado su comentario porque lo traía en la mente, se me había escapado. Porque esto es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, Jacob bendiciendo a Faraón. Faraón, hermanos. Conocí una persona hace muchos años. Y esta persona una vez hizo un comentario muy extraño, hermanos, y que me sacó de onda y no me gustó. Y él dijo que él no le gustaba decirle a la gente que no era cristiana, Dios te bendiga. Él no le gustaba bendecir porque ese saludo debería ser para un cristiano, para un hijo de Dios, porque las personas que no eran cristianas no merecían un saludo de ese tipo. Y dije yo, me rebotó, hermanos, bastante. Y era un maestro, ya era un maestro, una persona de años. Y dije, wow, qué increíble. Y este es un ejemplo clarísimo para mí, donde Dios claro que permite, hermanos. Claro que permite, porque cuando tú lanzas eso, tú no estás lanzando algo con tu poder, ni con tu gracia, ni con tu misericordia. Es Dios a través de ti y es Él el que va a bendecir si Él quiere, si Él lo desea, ¿verdad? Pero como buenos cristianos tenemos que ser buenos, hermanos, mostrar bondad. Y mostrar bondad significa eso, desearle a alguien un buen día, desearle a alguien que no le está yendo muy bien, que le vaya mejor. Y que por medio de esa bendición y de ese regalo, ellos puedan conocer a Dios. Claro, por supuesto que Dios bendice a todos, hermanos. La salvación, hermanos, es un regalo que no merecemos, no merecíamos nadie. Él pagó por ello. Y la salvación se le presenta como un regalo a todas las personas cuando cuando no aceptan a Dios. La gente rechaza. ¿Sí me explico, hermanos? Es un regalo que le están presentando a alguien que no quiere nada de Dios. Y se le presenta. Y a una persona que ya acepta, entonces le es depositada una fe para aceptar esa salvación, ¿verdad? Pero claro, hermanos, claro que la bondad se le presenta a todos por parejo. Versículo 9. Perdón. 8. Y dijo Faraón a Jacob. Vea qué lindo, hermanos. Primero le bendice y luego a Faraón dice: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? En la antigüedad, hermanos, la longevidad era vista como una señal de bendición divina. O sea, una persona que vivía muchos años era una persona bendecida. Al igual casi que en nuestros años, ¿verdad? Nosotros vemos una persona mayor y lo vemos con respeto. Porque una persona que ha vivido muchos años es una persona que ha tenido mucha experiencia en muchas cosas. Y puedes confiar en que una persona con muchos años vividos te va a aconsejar bien. A los niños les enseñamos: respeta a tus mayores, ¿verdad? La edad es importante. Y lo primero que hace Faraón cuando Jacob le bendice, le dice: ¿cuántos años tienes? Porque lo vio, yo creo, grandecito ya. Sí, lo vio grandecito. Faraón muestra respeto por Jacob al hacer esta pregunta. No cree que suena irrespetuosa, al contrario, muestra respeto porque le dice: a ver, ¿cuántos años tienes? Valora, hermanos, la sabiduría de los mayores. Nosotros también. A veces escuchar las historias, hermanos, de la gente mayor puede enseñarnos mucho más que muchos libros, ¿verdad? Si ponemos atención a la gente que es mayor, podemos aprender muchísimo de la vida. Y no sé qué tan atraído, persuadido se haya sentido Faraón para hacer esta pregunta, porque tal vez miró mucha sabiduría en Jacob. Y a lo mejor preguntó: ¿cuántos años tienes? Porque mostró más sabiduría de la edad que parecía tener. A ver, pues, ¿cuántos años tienes? Me da mucha ternura cuando miro a veces, hermanos, muchachos, siendo nietos, platicando con los abuelos. Me da mucha ternura ver a un nieto o a una nieta platicando con su abuelo o con su abuela para conocer historias acerca de ellos, ¿verdad? Y les preguntan: abuelo, ¿y cómo eran? Ya había carros en tu año. Le decía a la Abril, la Camila, no me acuerdo quién le decía, Olga, que si había, no sé, cosas que existen desde hace muchísimos años, pues. Dice: ya había. Claro, le digo, si no soy tan vieja, le dice mi suegra. Y es muy lindo, hermanos, pero es muy bonito, más bonito saber cuánto recoges, cuánto puedes recoger, hermanos, de una plática con tu abuelo, con tu abuela. Amén. Versículo 9, ahora sí. Y Jacob respondió a Faraón:
Los días de los años de mi peregrinación son 130 años, le dice. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Se pone una plática muy íntima, hermanos. Jacob reconoce que su vida ha estado llena de dificultades, así como usted y yo también a veces reconocemos esas dificultades en nuestra vida. La pérdida de José, la lucha con Esaú, su hermano, la pérdida de su esposa, qué sé yo, haber pensado en todo lo que le pasó, ¿verdad? Cuando estaba platicando esto. Pero también muestra humildad, hermanos, al compararse con sus padres. Déjeme decirle algo, hermano, las pruebas en nuestras vidas y todo lo, si usted mira para atrás un poquito, no quiero que se regrese, pero a veces es bueno echar una miradita de todo lo que Dios nos ha librado en el camino. Y a veces, hermanos, pensar en que las pruebas no eliminan el propósito de Dios, al contrario, lo fortalecen. Todas esas pruebas que pasamos fortalecen el propósito de Dios en nuestras vidas y muchas veces van formando ese propósito. Como cuando platicas con un adulto mayor, ¿no? Y que dice, no, mira que yo pasé tanto de esto, pasé lo otro. No sé si escuchó usted a sus papás platicar. Mira que en mi trabajo yo pasé de esto y pasé tantas dificultades, tantos pleitos con tu mamá, pero la libramos juntos. Empiezan a platicar muchas victorias, ¿verdad, hermanos? Pero también dificultades. Y empieza a decir, pero aquí estoy, dicen los señores, pero aquí estamos por la gracia de Dios y por su misericordia. Ya estaban platicando, hermanos, Jacob y Faraón, con una plática muy cotidiana acerca de cuántos años tienes tú y qué has hecho con tu vida. Verso número 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Jacob actúa como sacerdote, hermanos, en este acto. Aunque el Faraón es el rey, es Jacob quien da la bendición, confirmando el rol espiritual del pueblo de Dios. Así como Jacob, hermanos, Dios nos llama a ser de bendición donde sea que vayamos, incluso en ambientes donde somos minoría, incluso en ambientes donde crees que no te van a respetar. Aún en esos ambientes debes de ser un representante digno, hermanos, de Dios, así como Jacob. No le importó quién fuera Faraón, él les dijo, Dios te bendiga. Un cristiano, hermanos, que ora y bendice a un jefe que no cree en Dios, siendo luz en su empresa. Tengo testimonios cuando tenía como 19, 20 años, hermanos, que empezaba en mi cristianismo. Yo muchas cosas no las sabía hacer bien. Muchas veces no me conduje de forma correcta en mis primeros años de cristiano. Pero recuerdo, hermanos, a varias personas en mi trabajo, porque en ese trabajo que tenía cuando yo me convertí duré como 8 años, 6 años. Y recuerdo conocer 2 personas cristianas que eran cristianas, hermanos. Hoy, después de los años, ya puedo ver y puedo comparar, ¿verdad? Y puedo ver con quién me encontraba y recuerdo todo lo que hacían. Y digo, mis respetos para esas personas, que eran unos representantes, hermanos, de Cristo, que aguas. Todo el mundo sabían, los reconocían y los respetaban por ser cristianos en la empresa. Había mucha gente, hermanos, que quería ser grosera con ellos o quería faltarles al respeto, y gente que no era cristiana los defendían. Los defendían porque sabían quiénes eran, hermanos, se portaban muy bien. Eran gente muy amable, que derrochaban amor. Y estoy seguro que ganaron a muchos, porque cada rato me decían, invité al de esta a la iglesia y dice que va a ir el domingo. Y a la otra semana me decía, así fue, y llevó a su familia. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso ser así. Estas enseñanzas, hermanos, estos capítulos y a veces versículos tan cortitos, hermanos, nos dejan algo tan poderoso para nuestra vida diaria, que es necesario poner atención en estas cosas, hermano. Versículos 11 y 12. Dice, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. ¿Cuántos habían entrado, hermanos, a la tierra? Podemos decir como 70, ¿no? Porque decía en una cita bíblica que nuestro hermano encontró que decía, ¿cuántos? 74.
75. 74, 75. Bueno, hermanos, aquí podemos ver que José no olvida sus raíces ni a su familia. Les da lo mejor, cumpliendo así el mandato de honrar a los padres. Porque sabemos que honrar a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Para que la vida de los hijos se alargue, sea duradera. Honra a tu padre y a tu madre. Una familia, hermanos, que estaba tan dividida, hoy vemos a José honrando a su padre. Que con él no tenía nada, ¿no? Con sus hermanos era el pleito, pero a sus hermanos también, hermanos, los alimentaba y los puso en una buena posición. Cuando Dios te bendiga, hermanos, cuando Dios te dé algo, así como Dios le dio a José tanto, no te olvides de los tuyos. No olvides a los tuyos, hermanos. Sé un canal de provisión para tu familia. Sé un canal de bendición para tus amigos. Sé un canal de bendición, hermanos, para los que te rodean. Cuando Dios te bendiga, hazle como José. Sé un canal de provisión, hermanos, para todos ellos. Así como un hijo, hermanos, que ya está grande y fue exitoso y cuida de sus padres ancianos y cuida de su seguridad, se asegura de que vivan bien, se alimenten bien y tengan una casa. Así, hermanos. Ojalá que a todos los que estamos aquí nos vaya muy bien. Que nos vaya muy bien, hermanos, y tener cómo ayudar a la gente que nos rodea. Tener ese corazón, hermanos, para bendecir a otros. Ojalá que nos vaya muy bien. Ojalá que le vaya muy bien a usted. Yo oro por eso. Voy a darle lectura, hermanos, de los versículos 13 hasta el 26, porque ocurre algo aquí en la tierra muy curioso, y lo voy a leer junto para poder entender. Vamos a leer ahí de los versículos 13 al 26. Sígame con su vista, por favor. Recordemos que había hambre en la tierra y José estaba administrando toda la comida que había en Egipto y la gente se estaba empobreciendo poco a poco. Y vea lo que dice ahí: no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Eso significa que se había quedado con todo el dinero de toda la gente. Ya la gente no tenía dinero. ¿Ok? Y dice: por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: ¿sabes qué? Danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. O sea, porque no tenemos dinero, nos vas a matar de hambre. Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos y el ganado, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Todo te hemos dado, ¿no? Dice: nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Y luego vea el acuerdo que le hacen. Le dice: cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno de sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y dice el 23: y José dijo al pueblo: he aquí yo os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. También voy a leer el 24: de los frutos daréis el quinto a Faraón,
y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en nuestras casas, y para que coman vuestros niños. O sea, hermano, total miseria. En total miseria estaban todos. Y esta estrategia, con sabiduría dada por Dios a José, al haber revelado los sueños desde el principio, cuando iba a haber sequía, hace que Faraón sea el hombre más rico y la nación más rica en ese entonces, y se llena de manos de dinero, se hace dueño del pueblo, y ahora el pueblo trabajaba para el Faraón, toda la gente trabajaba para él. ¿Sí entendió la parte de que le dieron semilla y sembraban y le daban 1/5 a Faraón y ellos se quedaban con la 4ª parte? Entonces empezó, aparte que ya le pertenecían a él estaba ganando. Cada vez que cosechaban, ganaba el Faraón, hermanos. Se había hecho muy rico. José administra con sabiduría durante esa hambruna. Una sabiduría, hermanos, que venía de parte de Dios. El pueblo entrega dinero, ganado, tierras y hasta su libertad. Se hicieron esclavos por hambre. Pero Él les da semillas para que vivan y produzcan. La administración sabia de recursos, hermanos, en tiempos de crisis puede marcar la diferencia entre sobrevivir o perderlo todo. Quiero tocar este punto, hermanos, porque muchas veces o algunas veces carecemos de mayordomía financiera en nuestra casa. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? Debemos recurrir a Dios también para pedirle sabiduría en esa mayordomía financiera, en cuidar nuestros recursos. Porque a veces podemos ser descuidados, hermanos, y en vez de terminar rico como Faraón o rico como José, terminamos como el pueblo, vendiendo todo, vendiendo por aquí para poder pagar una deuda y destapando este hoyito para tapar el otro. Y ahí andamos, hermanos, debiendo en todas partes. Y déjame decirle, parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque las deudas son como una cárcel que no te dejan paz. Y cuando tú vienes a la iglesia y traes esas deudas y estás pensando en ellas, menguan tu servicio en la iglesia. Ve qué tan importante es estar desprendido de deudas y estar bien económicamente, porque tú puedes entonces, cuando estás bien, estás aquí, hermanos, concentrado 100% en lo que sucede en la iglesia, eres libre para servir, para adorar, pero también eres libre para bendecir. Porque si estás, hermanos, todo el tiempo endeudado y todo el tiempo, hermanos, comprometido, no puedes bendecir la obra. Y te sientes mal, te puedes sentir ofendido, te puedes sentir triste, porque no tienes, hermanos, para bendecir la casa, ¿verdad? Entonces, eso nos enseña este versículo, hermanos, que debe haber mayordomía en nuestro hogar, financiera. Y sobre todo acudir a Dios, a pedirle su sabiduría, para que te ayude, hermanos, a administrar esos pesos que ganas. ¿Cómo administrar? ¿Usted cree, hermanos, que todo este plan, todo lo que sucedió, fue porque José simplemente lo pensó? No, fue una estrategia divina todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente así Israel iba a poder entrar a Egipto. Venían pasando hambre. Entonces esto puede pasar con nosotros, hermanos. Una familia, hermanos, que en tiempos difíciles aprende a ahorrar, sembrar en su patio y ser autosuficiente en lugar de depender de otros. Mayordomía, hermanos, mayordomía financiera. Acudamos a Dios a pedirle ayuda y sabiduría. Versos 25 y 26. Dice, y ellos respondieron, ve al pueblo, hermano, estaba agradecido. Dice, la vida nos has dado, o sea, nos salvaste la vida, me mataste el hambre. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. A veces, hermanos, la gratitud nace del reconocimiento de que alguien nos ayudó en el momento más difícil. Una persona agradecida con el médico que le salvó la vida, hermanos, aunque tenga que seguir pagando el tratamiento, ¿verdad? Una persona que estaba muy enferma y que estaba a punto de morir, hermanos, y resulta que el doctor le salvó la vida, encontró su enfermedad, encontró el origen de su enfermedad y lo ayuda y sale de esa enfermedad. Esa persona, hermanos, va a estar agradecida toda la vida.
aunque le diga al doctor, ¿sabes qué? Vas a tener que estar pagando un medicamento que te cuesta 50,000 pesos a la semana. Y tal vez él dice, hermanos, empieza a buscar el dinero y está agradecido de por vida, aunque esté gastando lo que tenga que gastar. Porque a veces, hermanos, la gratitud así nace del reconocimiento de que alguien nos ayudó en el momento más difícil. Los egipcios, hermanos, estaban agradecidos con ellos y no le hace que le tuvieran que pagar el quinto al faraón de por vida. Dijo, no le hace, nosotros te damos dinero, gracias por habernos salvado. Casi moríamos de hambre. ¿Sí me entienden? Le estaban quitando dinero al pueblo, pero estaban agradecidos porque les habían salvado la vida. Versículo 27 dice, así habitó Israel en tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, hermanos. Ahí está, la promesa sigue cumpliéndose. Una gran nación, hermanos, en Egipto. Aún en tierra ajena. Si estamos, hermanos, bajo el favor de Dios, podemos prosperar. Aún en tierra ajena, si estamos bajo el favor de Dios, podemos prosperar. Un migrante, hermanos, que en otro país prospera gracias a su fe, trabajo duro y la gracia de Dios. ¿Ha escuchado a todos los migrantes que han sido atacados en Estados Unidos? Ha habido mucha gente que han sacado. Pero resulta, hermanos, cuando empezó toda esta revuelta, a las semanas, el presidente Trump sacó una nueva ley, ¿no? De que las personas que tienen más de 10 años trabajando, aunque no hayan tenido papeles, van a poder tener sus papeles. ¿Por qué? Porque hubo empresas que salieron a defender a estas personas, trabajadores muy buenos que tenían las compañías, principalmente en los campos. Y ellos se quejaban pues de que eran personas honradas y personas que trabajaron bien duro. ¿Por qué me lo vas a quitar? ¿Por qué lo vas a sacar del país? Empezaron a defender muchos patrones a sus trabajadores. Y vemos aquí, hermanos, el favor de Dios. Cuando usted y yo también servimos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón y lo servimos de buena fe, donde esté usted, va a generar buenas cosas. Donde esté usted, hermanos, va a generar un buen testimonio. Y la gente, aunque no sea cristiana, lo va a defender. Versículo 28 dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cada año vivido, hermanos, es una oportunidad para crecer, enseñar y bendecir. La vejez es un regalo, no una carga. Yo le decía el otro día a mi hija, iba con Abril en el camino, y le decía a Abril, cuando cumplimos un año más, para mí no es uno más, para mí es uno menos. Es uno menos porque Dios ya tiene establecido cuántos años voy a vivir yo. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y yo no estoy cumpliendo un año más, estoy cumpliendo un año menos, porque ese año que ya se quedó atrás ya no lo recupero. Se me quedó atrás. Y le platicaba ya la importancia, hermanos, de vivir todos los días intensamente, de disfrutar todo lo que hacemos, de amar, de abrazar, de reír, porque yo no sé si mañana es mi último día aquí. Cuidar nuestra salud, disfrutar todo lo que hacemos, porque capaz que me toca vivir 80 años, hermanos, y si yo me enfermo por mal alimentarme, no sé, qué sé yo, por descuidar mi salud, y voy a vivir todos esos años, hermanos, pero enfermo. Y eso me va a privar de disfrutar la vida de mis hijas, sus logros, sus éxitos. No voy a poder estar con ellas sano. ¿Verdad, hermanos? Disfrutar nuestros días, hermanos. Y dice que la vida de Jacob fueron 147 años, imagine. 147. Aunque ya había cambiado la longevidad para ese entonces, hermanos, de todas maneras, 147 años son 147 años. Estoy seguro que hoy la gente se enferma mucho más por muchos temas de comida procesada, el sol, clima. Hay muchos factores, ¿verdad?, que afectan mucho más nuestra longevidad o la corta. Pero 147, hermanos, son 147 años. Uh-huh. Ahorita como que me vino Uh-huh. aquí en el 25, si lo cambiáramos, porque aquí estamos hablando que los egipcios están agradecidos por lo que recibieron del alimento, pero si lo pusiéramos para nosotros, nosotros agradecidos
Dios. Sí, como un Dios. Para ellos era fácil decir, pues soy tu siervo. Pero si nosotros viéramos a Dios de esta manera y por todo lo que nos ha dado. Amén. Sí. Y sí es cierto, ahora somos eso, somos esclavos por amor. Hemos decidido ser esclavos por amor. Dios nos salvó. Dios nos salvó, nos rescató. Nos rescató de su ira, nos rescató de una vida sin Él, de una eternidad sin Él. Y ahora siendo salvos, hermanos, ¿qué hacemos? Dedicamos nuestra vida a Él. Aunque le tengamos que dar lo que le tengamos que dar, Señor, yo estoy agradecido contigo. Gracias por salvarme la vida. Yo merecía la muerte y te diste por mí. Ahora yo te voy a dar todo lo que esté a mi alcance. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algo que traiga ahí en su corazón, en su mente? Tal vez ha pensado algo y no me he levantado la mano. Una persona mayor, hermanos, a veces, ahorita yo ya tengo 43 años, estoy joven, pero me voy acercando más, ¿no?, a una edad adulta o madura. Pero cuando era niño y cuando era adolescente, yo miraba mucha diferencia, o sea, podía ver el contraste claramente de cómo vivía una persona anciana, un anciano, una persona de tercera edad, cómo vivía sus días. Y verlos levantarse tan temprano, casi ni duermen, y todo eso, y haciendo cosas distintas que hacemos, y dándote consejos como hey, disfruta el tiempo, ¿no? Porque la vida se pasa muy rápido. Y yo pensaba de niño, todavía me faltan un montón de años para estar. Uno piensa que vas a ser eterno, hermanos, cuando eres niño, ¿verdad? Y es lindo ver a una persona grande, hermanos, disfrutando sus días, disfrutando de sus nietos, sabiendo que está cada vez más cerca de estar delante de la presencia del Señor. Y poder darle buenas cuentas al Señor, porque sabes que ya casi estás ahí. O sea, qué diferente es la perspectiva, ¿verdad?, de una persona que está más joven. Nosotros siendo cristianos ya entendemos todo esto, hermanos, de la muerte y todo. Sabemos que nos puede tocar en cualquier tiempo y que debemos estar listos, ¿no?, para la partida. Pero ¿qué de la gente que no conoce al Señor? Esa gente que piensa que esta vida es la única y ya. Por eso, hermanos, vive muy recio la gente. A veces ni valora los pequeños detalles de la vida, porque no piensa en otra vida, pues no piensa que hay más. Y nosotros sí, hermanos. Yo te motivo y te digo, disfruta la vida, disfruta tus días, porque tal vez a algunos de nosotros no nos toque llegar a viejitos. Es la realidad de las cosas. Ojalá que sí, a lo mejor sí nos toca. Pero ¿y si no, hermano? Y si no, digo esto para hacer reflexión y hacer conciencia de que puede que me faltaran unos pocos años, por la razón que sea. Debo ser consciente en eso, hermanos, y disfrutar, si son meses o algunos años, disfrutarlos, hermanos, y vivir al máximo, sirviendo al Señor, amándole y cumpliendo su propósito y haciendo su voluntad todos los días. Y amar a mis seres queridos para no perder esa oportunidad, hermanos. Versículos 29 y 30. Llegaron los días de Israel para morir, y llamó José a su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duermas con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Dios ya le había prometido a él que lo iba a llevar y que lo iba a sacar de ahí, ¿se acuerda? Pues mira la promesa que le está pidiendo, ¿no? Y recuerda el acto de ponerla abajo de mano del muslo, que representaba mucho, porque se supone que ponía la mano de abajo, casi cerca de los genitales, hermanos, porque era una parte muy importante. Se trataba de descendencia. Se dice que si tú hacías una promesa tocando ahí debajo, hermanos, y no la cumplías, venía una maldición sobre tu descendencia. Así de importante era. Por eso hacían la promesa de esa forma. Entonces le dice: prométeme que me vas a sacar de aquí, que no me vas a dejar enterrado en Egipto. Y le dice: haré como tú dices. Nuestro corazón, hermanos, debe permanecer en la promesa de Dios, aunque vivamos lejos de ella. Como un cristiano que vive en otro país, pero quiere que sus restos sean llevados a su tierra natal por amor a sus raíces, ¿verdad? Sucede demasiado. Incluso aunque él no lo pida, si un familiar se muere en otra parte, tú lo traes para enterrarlo a el lugar donde nació, generalmente. Último versículo, hermanos, el 31. Dice: e Israel dijo: júramelo
Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. La obediencia a los últimos deseos de alguien, hermanos, amado, honra su vida. Me da mucho, me gusta mucho, hermanos, me ha gustado mucho todo esto que hemos estado viendo. Y me gusta también mucho este capítulo porque nos deja enseñanzas pues que son para nuestra vida diaria, ¿verdad? Que debemos implementarlos, debemos aplicarlos en nuestra vida diaria. Valores, hermanos, muy profundos. Valores que solamente Dios podría enseñarnos. Qué bendición ser hijos de un Dios, hermanos, vivo. Qué bendición ser cristiano. Qué bendición tener la oportunidad de aprender cosas como estas, hermanos, en cada estudio, cada domingo. Qué gran bendición. Espero, hermanos, que Dios le esté hablando a su vida como habla la mía. Espero de verdad de corazón que todos estos consejos, todos estos valores los apliquemos en nuestra vida. Que Dios les siga bendiciendo. Vamos a orar unos momentitos. Póngase de pie, hermanos, si desea.